Análisis de dispositivos discursivos presentado por Jamie Molina. Cordial saludo. En el presente video estaremos haciendo un análisis de los dispositivos discursivos textuales, Mr. Taylor y Solo vine a hablar por teléfono, donde identificaré las intenciones comunicativas de cada uno y su relación intertextual. El primer dispositivo discursivo textual es el cuento Mr. Taylor, de Augusto Monteserro, donde narra la historia de un hombre llamado Mr. Percy Taylor, quien inicialmente se aventura en la selva amazónica como un pobre extranjero, pero pronto descubre una extraña oportunidad comercial, la venta de cabezas humanas reducidas por las tribus locales. Mr. Taylor, motivado por su humilde condición y la influencia de lecturas filosóficas sobre la pobreza, obtiene una cabeza reducida como regalo y posteriormente establece un próspero negocio de exportación de estas cabezas hacia Estados Unidos, dirigido por su tío Mr. Ralston. La demanda por las cabezas reducidas crece enormemente en el país de Mr. Taylor, hasta que la escasez de suministros lo lleva a promover guerras con tribus vecinas para mantener su negocio. Con el tiempo, la sobreexplotación de recursos y la falta de tribus vecinas para la guerra conducen al declive de su empresa. El relato concluye con Mr. Ralston, desesperado por la falta de cabezas para exportar, recibiendo la cabeza reducida de Mr. Taylor como una especie de irónica venganza, lo que simboliza el colapso final de la empresa y las consecuencias de la codicia desenfrenada. El cuento es una sátira mordaz sobre la explotación, el capitalismo desenfrenado y las consecuencias devastadoras de la búsqueda del beneficio a expensas de los demás. Todo ello ambientado en el contexto exótico de la selva amazónica y la cultura indígena. La primera intención comunicativa es la crítica social y política. El cuento critica las ambiciones desmediadas, la explotación y la corrupción inherentes al poder y al comercio, ya que a través de esta historia Monterroso cuestiona la ética y los valores humanos en un contexto donde el éxito comercial se consigue a costa de la explotación y el sacrificio humano. La segunda es la ironía y humor negro. Monterroso emplea un tono irónico y un humor negro para resaltar las absurdidades de las acciones y decisiones de los personajes. Tercera, reflexión sobre la codicia y la ambición. El cuento plantea preguntas sobre la moralidad y la búsqueda del éxito y la riqueza. Esta historia nos muestra las consecuencias destructivas de la codicia desenfrenada y la ambición sin límites. Cuarta, crítica al colonialismo y la explotación a través del comercio de cabezas reducidas y la explotación de las tribus amazónicas. El cuento también aborda temas relacionados con el colonialismo, la apropiación cultural y la deshumanización de los problemas indígenas en beneficio de los intereses económicos. Y por último, la reflexión sobre la cultura y el arte. El relato aborda la tribalización y comercialización del arte y la cultura presentada por la transformación de las cabezas reducidas en objetos de moda y estatus social. El segundo dispositivo discursivo textual, Solo vine a hablar por teléfono, es un cuento corto escrito por Gabriel García Márquez que relata la historia de María de la Luz Cervantes, una mujer que es abandonada por su esposo y luego es internada en un hospital psiquiátrico debido a un episodio de locura. María de la Luz es trasladada al hospital de su familia después de que la encuentran desorientada en una estación de autobuses. Durante su estadía en el hospital, María de la Luz anhela comunicarse con el exterior y pide constantemente hablar por teléfono. Después de pasar un tiempo en el hospital, el personal médico decide permitirle usar el teléfono, pero como medida de precaución solo le permiten hacer una llamada. María de la Luz decide llamar a su esposo para pedirle ayuda y contarle sobre su situación. Sin embargo, cuando su esposo finalmente responde, revela que no tiene esposa y que nunca ha estado casado con María de la Luz. Esto lleva a la conclusión de que María de la Luz ha imaginado toda su vida matrimonial y que su esposo nunca existió.
El cuento explora temas de identidad, realidad y locura, dejando al lector reflexionando sobre la fragilidad de la mente humana y la naturaleza engañosa de la percepción. La primera intención comunicativa es la exploración de la realidad y la percepción. El cuento cuestiona la naturaleza de la realidad y cómo la percepción subjetiva puede distorsionarla. María de la Luz vive en un mundo imaginario donde cree tener un esposo, pero la llamada telefónica revela la verdad perturbadora de que su matrimonio y su vida son una ficción creada por su mente. El segundo, crítica social. García Márquez critica sutilmente la forma en que la sociedad trata a las personas con problemas mentales. María de la Luz es internada en un hospital psiquiátrico sin comprender completamente su situación, lo que refleja las prácticas de exclusión y estigmatización de las personas con enfermedades mentales en la sociedad. Tercero, reflexión sobre la soledad y la alineación. El cuento aborda temas de soledad y de desconexión emocional. María de la Luz se siente perdida y desamparada, buscando desesperadamente una conexión a través del teléfono. La revelación final de su situación emocional deja al lector con una sensación de vacío y compasión. Y por último, el impacto emocional. La historia busca provocar una fuerte respuesta emocional en el lector al exponer la vulnerabilidad y el sufrimiento de María de la Luz. La ironía y la tristeza de su situación invitan a la reflexión sobre la fragilidad de la mente humana y la importancia de la empatía hacia los demás. La relación intertextual entre estos dos dispositivos discursivos textuales se puede observar a través de varios elementos temáticos y narrativos, como lo son la exploración de la soledad y la alineación. Ambos cuentos abordan la temática de la soledad y de la alineación humana. En Mr. Taylor vemos como el protagonista, inicialmente marginado y menospreciado, se sumerge en una búsqueda de reconocimiento y éxito que lo lleva a despojarse de su humanidad moral. En Solo vine a hablar por teléfono, María de la Luz experimenta una profunda soledad emocional que la lleva a construir una realidad alternativa en su mente, buscando desesperadamente una conexión que resulta ser ilusoria. La segunda es la crítica social y moral. Ambos cuentos contienen críticas sociales y morales. En Mr. Taylor se critica la explotación y la comercialización de las tradiciones culturales indígenas, así como la búsqueda del éxito en toda costa. En Solo vine a hablar por teléfono se pone en evidencia la forma en que la sociedad trata a las personas con problemas mentales, señalando la alineación y la falta de empatía hacia aquellos que sufren de trastornos mentales. Tercero, ironía y desenlace inesperado. En Mr. Taylor, el protagonista termina siendo reducido a una mera mercancía en un giro irónico en su búsqueda de éxito. En Solo vine a hablar por teléfono, el lector descubre junto a María de la Luz la verdadera naturaleza de su situación, revelando una realidad trágica y conmovedora. Por último, la reflexión sobre la percepción y la realidad. En Mr. Taylor, el protagonista interpreta erróneamente su éxito y reconocimiento como una validación de su valor personal, mientras que en Solo vine a hablar por teléfono, María de la Luz vive en un mundo de ilusiones que se desmorona frente a la verdad objetiva. En ambos se reflexiona sobre la naturaleza subjetiva de la percepción y la construcción de la realidad. Para concluir, estos cuentos invitan a una reflexión más profunda sobre los valores sociales, las relaciones humanas y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece caótico y desconcertante. A través de personajes y situaciones vividas, los autores revelan aspectos universales de la experiencia humana, desde la lucha por el reconocimiento hasta la confrontación con la fragilidad de la existencia. Eso fue todo por este video. Gracias por la atención prestada.